Compañeros, nos encontramos en la calle de Londres, en pleno corazón de la zona rosa, donde hace poco más de una hora se registró un hecho que ha sacudido a vecinos y visitantes. La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría. La noche del 21 de diciembre de 2025, a 4 días de la Navidad que nunca llegaría para él, Óscar Noé Medina González cenaba con su familia en el restaurante Luau de la zona rosa capitalina, sin sospechar que un hombre robusto con gorra hacia atrás y cubrebocas negro caminaba hacia él con la determinación de quien ejecuta una sentencia dictada en tribunales que no reconocen apelaciones. El jefe de seguridad de los Chapitos, el operador que supervisaba el aparato armado de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre por cuya cabeza el gobierno estadounidense ofrecía $4 millones, compartía la mesa con su esposa, sus hijos pequeños, las nanas que los cuidaban, su madre y un primo en una escena doméstica que contrastaba grotescamente con la violencia que había definido su carrera criminal durante décadas. El restaurante ubicado en la calle Niza de la colonia Juárez ocupaba un lugar improbable para el desenlace de una vida dedicada al narcotráfico y la muerte. La zona rosa, ese corredor turístico y de entretenimiento que los capitalinos conocían por sus bares, restaurantes y vida nocturna, se encontraba a escasas cuadras de la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, proximidad que evidenciaría la audacia de quienes habían planeado la ejecución del segundo hombre más importante en la estructura criminal de los Chapitos. El PANU había llegado a la capital desde Mazatlán apenas 2 días antes, el viernes, buscando pasar las fiestas navideñas con su familia lejos del territorio sinaloense, donde la guerra contra la malliza convertía cada día en potencial último día. Minutos después de las 21 horas, cuando la cena familiar transcurría con la normalidad que el PANU había aprendido a simular durante años de vida clandestina, el sicario ingresó al establecimiento con el paso decidido de quien conoce exactamente su objetivo y el camino para alcanzarlo. Las cámaras de seguridad del restaurante capturarían después la imagen de un hombre corpulento, de complexión que sugería origen norteño, avanzando entre las mesas sin detenerse, hasta llegar a donde Medina González compartía los últimos momentos de su existencia con quienes más amaba. No hubo palabras, no hubo advertencias, no hubo el ritual de intimidación que precedía algunas ejecuciones del crimen organizado, solo el movimiento mecánico de un arma que se levantaba hacia su objetivo. Los 12 disparos que el sicario descargó sobre el PANU impactaron rostro, pecho, espalda y brazos con una precisión que evidenciaba entrenamiento profesional y determinación absoluta de no dejar margen para la supervivencia. La familia que segundos antes compartía una cena prenavideña se encontró súbitamente sumergida en una pesadilla de sangre y gritos mientras el hombre que los protegía, el jefe de seguridad que comandaba ejércitos de sicarios, moría frente a ellos sin poder hacer nada para defenderse. Los niños presenciaron lo que ningún menor debería ver jamás. La esposa observó cómo el padre de sus hijos se desplomaba entre platos y vasos que la violencia había convertido en escombros de una vida que terminaba abruptamente. El sicario completó su misión con la calma de quien ha ejecutado operaciones similares antes y sabe exactamente cómo proceder después. Guardó el arma, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida del restaurante, mientras los comensales que habían presenciado la ejecución permanecían paralizados por el terror que la violencia súbita genera en quienes no están acostumbrados a ella. La respuesta policial llegaría en minutos, pero el asesino ya había desaparecido entre las calles de una zona donde la multitud navideña proporcionaba el anonimato perfecto para quien necesitaba desvanecerse después de matar al segundo hombre más buscado por los Chapitos. La ruta de escape que el sicario había trazado previamente lo condujo hacia Paseo de la Reforma, esa avenida emblemática que atravesaba la capital como columna vertebral de una ciudad donde el crimen organizado había demostrado repetidamente su capacidad de operar a plena luz del día sin que las autoridades pudieran impedirlo. Las cámaras de vigilancia urbana captaron al hombre caminando con tranquilidad
que contrastaba con la magnitud del acto que acababa de cometer, despojándose discretamente de la gorra y el cubrebocas que habían ocultado parcialmente su identidad durante el ataque. La transformación de sicario a transeúnte anónimo requería apenas segundos y algunos ajustes en la vestimenta. La Plaza Comercial Reforma 222 se convirtió en refugio temporal para el asesino, que necesitaba esperar mientras la conmoción inicial se disipaba y las rutas de escape se despejaban. El hombre ingresó por una puerta lateral, pasó junto a una cafetería donde clientes ajenos a lo ocurrido minutos antes continuaban sus conversaciones navideñas y subió hacia los baños del centro comercial, donde permanecería varios minutos hablando por teléfono con quienes presumiblemente habían coordinado la operación. Los videos de seguridad mostrarían después cómo se despojaba de prendas adicionales, modificando su apariencia para dificultar la identificación que las autoridades intentarían establecer mediante el análisis de las grabaciones. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana iniciaron inmediatamente la revisión de cámaras que permitirían reconstruir la secuencia completa de eventos: la llegada del sicario al restaurante, el ataque, la huida, el refugio en Reforma 222, las posibles rutas de escape posteriores. El trabajo de inteligencia que seguiría involucraría el análisis de grabaciones de decenas de cámaras públicas y privadas en un radio que se expandía desde el punto del ataque hacia todas las direcciones posibles. El sicario había demostrado profesionalismo, pero las ciudades modernas estaban saturadas de ojos electrónicos que registraban todo. La confusión inicial sobre la identidad de la víctima complicó las primeras horas de investigación de maneras que revelarían las capas de engaño bajo las cuales el PANU había operado durante años. La esposa del ejecutado, identificada posteriormente como la modelo María José N., declaró ante las autoridades que el hombre asesinado era Óscar Ruiz, supuesto empresario hotelero de Mazatlán que residía en la exclusiva zona de Interlomas. Los documentos que portaba el cadáver correspondían a Óscar Ruiz Domínguez, chofer originario de Jonacatepec, Morelos, de 43 años de edad, identidad falsa que el PANU había construido meticulosamente para desplazarse por el país sin activar las alertas que su verdadero nombre habría generado. La verdad emergió cuando Guadalupe González, madre del ejecutado, se presentó ante el Ministerio Público para identificar formalmente el cuerpo de su hijo. La mujer, que según declaró trabajaba en una granja en Durango, confirmó que el hombre que yacía en la morgue era efectivamente Óscar Noé Medina González, aunque aseguró desconocer que se dedicara a actividades delictivas. La afirmación resultaba difícil de creer para autoridades que conocían el historial del PANU, pero la identificación materna era el dato que necesitaban para confirmar oficialmente lo que fuentes de inteligencia ya habían establecido. El jefe de seguridad de los Chapitos había sido ejecutado en el corazón de la capital mexicana. El hombre que había muerto en el restaurante Luau no era cualquier operador del narcotráfico, sino una figura central en la estructura criminal más poderosa del hemisferio occidental. Óscar Noé Medina González había nacido el 11 de mayo de 1983 en Culiacán, Sinaloa, cuna del cártel de Sinaloa, y territorio donde generaciones de narcotraficantes habían forjado imperios criminales que se extendían hasta los mercados de drogas más lucrativos del mundo. Su ascenso dentro de la organización lo había convertido en el principal lugarteniente de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el mayor de los Chapitos, posición que implicaba responsabilidades que iban mucho más allá de la simple protección física de los líderes. El PANU supervisaba a cada uno de los comandantes regionales de los Chapitos, los hombres responsables de mantener el control territorial en las zonas asignadas mediante una combinación de violencia, corrupción e intimidación que el cártel de Sinaloa había perfeccionado durante décadas. Bajo su mando directo, operaban figuras como Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, capturado en noviembre de 2023, y Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El 27,
Olaperris, abatido en mayo de 2024 durante un enfrentamiento con fuerzas armadas. Los sicarios que conformaban los Ninis, el brazo armado de los Chapitos, conocido por tácticas paramilitares y violencia extrema, respondían ultimadamente ante el PANU. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, había identificado a Medina González como pieza fundamental en el esquema de tráfico de fentanilo que convertía al cártel de Sinaloa en principal responsable de la crisis de opioides que devastaba comunidades estadounidenses. Los documentos del Departamento de Justicia lo señalaban como coordinador de operaciones que incluían la importación de precursores químicos desde Asia, la producción de drogas sintéticas en laboratorios clandestinos sinaloenses y la distribución hacia mercados estadounidenses mediante rutas que atravesaban la frontera con eficiencia que las autoridades no lograban interrumpir significativamente. El 4 de abril de 2023, un gran jurado federal del Distrito Sur de Nueva York había presentado acusación formal contra Óscar Noé Medina González por cargos que incluían empresa criminal continua, conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer armamento de ese tipo y conspiración para el lavado de dinero. La acumulación de cargos reflejaba la magnitud de las operaciones criminales que el PANU supervisaba y la prioridad que representaba para agencias estadounidenses que lo habían incluido en listas de los más buscados, con recompensas que alcanzaban los $4 millones. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, conocida como OFAC, había sancionado a Medina González con bloqueo de activos y restricciones financieras internacionales que buscaban asfixiar económicamente a quienes operaban el narcotráfico desde México. Las sanciones convertían en delito cualquier transacción financiera que involucrara al objetivo, complicando operaciones de lavado de dinero que el crimen organizado requería para convertir ganancias ilícitas en activos aparentemente legítimos. El PANU había aprendido a operar bajo esas restricciones mediante identidades falsas y testaferros que ocultaban su verdadera participación en negocios que iban desde hoteles hasta desarrollos inmobiliarios. Ninguna sanción internacional, ninguna recompensa millonaria, ninguna acusación federal había logrado lo que un sicario solitario con gorra y cubrebocas conseguiría en segundos una noche de diciembre. El hombre que había eludido a la DEA, que había burlado controles financieros globales, que había coordinado ejércitos de sicarios sin que las autoridades pudieran tocarlo, caería finalmente, no por la acción de instituciones, sino por la voluntad de enemigos que operaban con la misma violencia que él había administrado durante décadas. La ironía de que el jefe de seguridad de los Chapitos muriera sin protección, cenando con su familia como cualquier ciudadano común, revelaría verdades sobre la vulnerabilidad que ni el poder ni el dinero podían eliminar completamente cuando la muerte decidía cobrar deudas acumuladas. El historial criminal que las autoridades atribuían a El PANU incluía episodios de violencia que ilustraban la brutalidad con que los Chapitos mantenían su dominio territorial. En 2017, se le vinculaba con la tortura y asesinato de sicarios de los Zetas, organización rival cuya presencia en territorio sinaloense representaba amenaza que debía eliminarse con métodos que sirvieran como advertencia para otros que consideraran desafiar el poder del cártel de Sinaloa. Ese mismo año, 2 agentes de la entonces Procuraduría General de la República fueron secuestrados y asesinados en Navolato en operación que las autoridades atribuían a células bajo el mando de Medina González. La participación de El PANU en el Culiacanazo de octubre de 2019 había consolidado su reputación como operador capaz de movilizar ejércitos de sicarios cuando la situación lo requería. Cuando fuerzas federales intentaron detener a Ovidio Guzmán en aquella ocasión fallida, fue Medina González quien coordinó la respuesta armada que paralizó Culiacán y forzó al gobierno a liberar al hijo del Chapo. La demostración de fuerza había enviado mensaje claro sobre la capacidad de los Chapitos
para defender a los suyos, y el PANU había sido arquitecto principal de esa respuesta que humilló al Estado mexicano ante los ojos del mundo. Las operaciones independientes que el PANU manejaba en California habían expandido el alcance de los chapitos hacia mercados estadounidenses que prometían ganancias superiores a cualquier plaza mexicana. La coordinación del tráfico transfronterizo requería contactos en ambos lados de la frontera, corrupción de autoridades aduanales, redes de distribución que llegaban hasta consumidores finales en ciudades estadounidenses donde el fentanilo cobraba vidas diariamente. Medina González había construido esas redes durante años, convirtiéndose en pieza insustituible para una organización cuya rentabilidad dependía de mantener abiertos los canales hacia el mercado más lucrativo del mundo. La relación de confianza absoluta entre el PANU e Iván Archibaldo Guzmán se había forjado durante años de colaboración que incluían momentos críticos donde la lealtad se probaba con sangre. Medina González había demostrado repetidamente su disposición a arriesgar libertad y vida por los intereses de los chapitos, cualidad que los líderes del narcotráfico valoraban por encima de cualquier otra en un mundo donde las traiciones eran comunes y frecuentemente letales. El PANU no era simplemente empleado de Iván Archibaldo, era confidente, consejero, el hombre que conocía secretos que morirían con él si nunca lo revelaba a autoridades que habrían pagado fortunas por esa información. El ataque contra la Fiscalía de Ciudad Juárez en agosto de 2022 había evidenciado la capacidad operativa y el alcance nacional de los chapitos, bajo la coordinación de el PANU. La agresión contra instalaciones de procuración de justicia enviaba mensaje claro sobre las consecuencias que enfrentaban quienes intentaran investigar o procesar a integrantes de la organización criminal. La violencia institucional que el grupo practicaba buscaba crear zonas de impunidad donde las autoridades comprendieran que ciertos objetivos estaban fuera de su alcance, protegidos por amenazas que se cumplían cuando las advertencias no bastaban. La guerra entre los chapitos y la Malliza, que había estallado el 9 de septiembre de 2024 tras la captura y entrega de Ismael Zambada García al gobierno estadounidense, había convertido a el PANU en objetivo prioritario para la facción rival. Durante más de 15 meses, Medina González había navegado un conflicto que producía muertos diariamente en Sinaloa y que se extendía hacia otras regiones del país donde ambas facciones disputaban territorios, rutas y mercados. Su posición como segundo al mando de los chapitos lo ubicaba en la mira de quienes buscaban descabezar la estructura enemiga mediante eliminación sistemática de sus operadores más valiosos. El consultor en seguridad David Saucedo, entrevistado en Radio Fórmula tras el asesinato, reveló que autoridades estadounidenses ya identificaban a una célula de la Malliza como responsable de planear y ejecutar el ataque contra el PANU. Específicamente, señalaban a un comando enviado por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, hijo de Mayo Zambada que lideraba la facción familiar en el conflicto contra los chapitos. La ejecución en la zona rosa representaría así un golpe estratégico en la guerra entre facciones, eliminación de una pieza clave que debilitaba significativamente la capacidad operativa de los hijos de El Chapo. La sofisticación del ataque evidenciaba una operación cuidadosamente planeada por profesionales con experiencia en homicidios de alto perfil. El sicario había identificado la ubicación exacta donde el PANU cenaría esa noche. Había estudiado el restaurante para conocer entradas y salidas. Había trazado rutas de escape que aprovechaban la geografía urbana de la zona rosa. Había preparado cambios de vestimenta para modificar su apariencia después del ataque. Nada había sido improvisado. Cada elemento de la operación reflejaba planeación meticulosa que solo organizaciones con recursos e inteligencia podían ejecutar. La capacidad del sicario para evadir tanto la seguridad personal que el PANU presumiblemente mantenía como la presencia policial en una zona tan céntrica de la capital planteaba interrogantes que las autoridades tardarían en responder satisfactoriamente. El jefe de seguridad de los chapitos había viajado a la Ciudad de México sin el aparato de protección que normalmente lo rodeaba en Sinaloa.
confiando quizá en que el anonimato de la capital y la identidad falsa que utilizaba le proporcionarían seguridad suficiente. El error de cálculo le había costado la vida en una demostración brutal de que ningún narcotraficante estaba verdaderamente a salvo cuando enemigos suficientemente determinados decidían eliminarlo. Las últimas horas de El Panu antes del ataque habían transcurrido con normalidad que contrastaba con el desenlace violento que las interrumpiría. El viernes había llegado a la Ciudad de México desde Mazatlán, presuntamente para pasar las fiestas navideñas con su familia en un entorno más seguro que Sinaloa, donde la guerra contra la malliza convertía cada día en ruleta rusa para los operadores de alto nivel. El domingo, día del ataque, había asistido a misa con su familia antes de dirigirse al restaurante donde la muerte lo esperaba disfrazada de comensal tardío, con gorra y cubrebocas. La elección del restaurante Luau para la cena familiar sugería que El Panu confiaba en la discreción que la zona rosa podía ofrecer a quien buscaba pasar desapercibido entre turistas y capitalinos que frecuentaban la zona sin prestar atención a quienes los rodeaban. El establecimiento de comida oriental no era el tipo de lugar donde se esperaría encontrar a un capo del narcotráfico, lo cual presumiblemente formaba parte de la estrategia de ocultamiento que Medina González había desarrollado para moverse por el país utilizando identidades falsas y evitando los lugares ostentosos que otros narcotraficantes preferían y que frecuentemente los delataban. La presencia de la familia en el momento del ataque agregaba dimensiones trágicas a una ejecución que de por sí representaba golpe significativo en la guerra del narcotráfico. Los hijos pequeños que presenciaron el asesinato de su padre cargarían con traumas que ninguna terapia podría borrar completamente. La esposa que observó cómo el hombre con quien compartía su vida era acribillado a metros de distancia, procesaría esa imagen durante años que quizá nunca traerían paz ni comprensión. La madre que identificaría el cadáver en la morgue había perdido a un hijo cuya verdadera vida criminal ella afirmaba desconocer. Las autoridades capitalinas mantuvieron silencio oficial durante las primeras horas posteriores al ataque, sin confirmar la identidad de la víctima ni proporcionar detalles sobre la investigación en curso. La cautela institucional reflejaba tanto la sensibilidad del caso como las implicaciones que reconocer públicamente el asesinato de El Panu tendría para la narrativa gubernamental sobre seguridad en la capital. Admitir que el segundo hombre más importante de los Chapitos había sido ejecutado en el corazón de la Ciudad de México, a cuadras de las oficinas de seguridad capitalinas, no era mensaje que las autoridades quisieran transmitir en vísperas navideñas. El periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, fue quien primero reveló públicamente la verdadera identidad de la víctima y proporcionó detalles sobre el modus operandi del sicario que las autoridades no habían confirmado oficialmente. Las grabaciones de cámaras de seguridad que obtuvo mostraban la ruta de escape del asesino, su ingreso a Reforma 222, los minutos que pasó hablando por teléfono en los baños del centro comercial, las prendas que se quitaba para modificar su apariencia. El trabajo periodístico llenaba vacíos que el silencio oficial dejaba mientras la sociedad intentaba comprender qué había ocurrido esa noche en la zona rosa. La complejidad del caso iba más allá de un simple homicidio, por brutal que éste hubiera sido. La ejecución de El Panu representaba golpe estratégico en una guerra entre facciones del cártel de Sinaloa que llevaba 15 meses produciendo violencia que desbordaba los límites de Sinaloa y se extendía hacia otras regiones del país. Los Chapitos perdían a su jefe de seguridad, el hombre que coordinaba la defensa territorial y las operaciones ofensivas contra la malliza, el momento crítico del conflicto que amenazaba con intensificarse conforme ambos bandos buscaban ventajas decisivas. La lista de jefes de seguridad de los Chapitos que habían caído durante el conflicto evidenciaba el costo humano que la guerra imponía a ambas facciones. El Nini, capturado en noviembre de 2023. El Pigi, Fernando Pérez Medina. El Gavilán, Juan Luis Castro Morales, abatido en enero de 2025 presuntamente por los Rugrats de la Malliza.
el 200, Kevin Alonso Gil Acosta, el Toner, Luis Alfonso López Reátiga, la Perris, abatido en mayo de 2024. Ahora el PANU se sumaba a la lista de bajas que debilitaban progresivamente la capacidad de los chapitos para mantener el control que habían ejercido durante años sobre el narcotráfico sinaloense. La respuesta que Iván Archibaldo Guzmán Salazar daría al asesinato de su principal lugarteniente era incógnita, que analistas de seguridad intentaban anticipar con base en patrones históricos del conflicto. Las ejecuciones de figuras importantes típicamente generaban represalias que buscaban demostrar que los golpes recibidos no quedarían sin respuesta. Escaladas de violencia que producían más muertos en un ciclo que parecía no tener fin previsible. El PANU había sido pieza demasiado valiosa para que su muerte quedara sin consecuencias. La pregunta era, ¿cuándo y cómo llegarían esas consecuencias? Los narcocorridos que exaltaban la figura de El PANU, interpretados por artistas como Código FN, Tito P y Ariel Camacho y los plebes del rancho, habían construido una leyenda en vida que la muerte solo magnificaría. Las canciones que describían su poder, su lealtad a los chapitos, su ferocidad contra enemigos, se reproducirían con mayor frecuencia ahora que el protagonista había caído en combate contra la facción rival. La cultura del narco que celebraba a sus figuras en música popular garantizaba que el PANU sería recordado durante años como mártir de una guerra que no mostraba señales de terminar. La propiedad que fuentes de seguridad vinculaban a El PANU en la colonia Chapultepec de Culiacán había sido incendiada recientemente, con una camioneta SUV Porsche calcinada encontrada en su interior. El incidente sugería que enemigos habían identificado activos del jefe de seguridad y los habían atacado como parte de la guerra que eventualmente culminaría con su ejecución en la Ciudad de México. La destrucción de propiedades era táctica común en conflictos del narcotráfico, mensaje que combinaba daño económico con humillación pública de rivales, cuya incapacidad de proteger lo suyo evidenciaba debilidades que otros podían explotar. El perfil bajo que el PANU había mantenido durante su carrera criminal contrastaba con la notoriedad que otros operadores del narcotráfico cultivaban como forma de prestigio personal. Medina González operaba desde las sombras, ejerciendo poder real y cotidiano, sin aparecer en mantas amenazantes, ni protagonizar exhibiciones públicas de fuerza que atraían atención innecesaria. Su estrategia de invisibilidad le había permitido operar durante años sin enfrentar las consecuencias que visitaban a figuras más expuestas. Aunque finalmente la muerte lo había alcanzado de todas formas en un restaurante de la zona rosa, donde creía estar seguro. Las implicaciones del asesinato para la seguridad de la Ciudad de México planteaban cuestionamientos que las autoridades capitalinas preferían no abordar públicamente. Si el segundo hombre más importante de los chapitos podía ser ejecutado en plena zona rosa, a cuadras de las oficinas de seguridad, ¿qué protección real ofrecía la capital para ciudadanos comunes que no contaban con los recursos ni la información que el PANU presumiblemente tenía? La demostración de que células armadas del narcotráfico podían operar con impunidad en el corazón de la capital erosionaba la confianza en instituciones que supuestamente garantizaban la seguridad de quienes habitaban la ciudad. El restaurante Luau donde había ocurrido el ataque permanecería cerrado mientras las autoridades procesaban la escena del crimen y los propietarios evaluaban si podrían reabrir un establecimiento cuyo nombre había quedado asociado permanentemente con la ejecución de un capo del narcotráfico. Los empleados que habían presenciado el ataque procesarían traumas laborales que ningún contrato había anticipado. Los comensales que se encontraban en otras mesas, cuando los disparos retumbaron en el local, cargarían con memorias que las fiestas navideñas de años futuros inevitablemente revivirían. La zona rosa misma sufriría las consecuencias de un evento que recordaba a residentes y visitantes que la violencia del narcotráfico no reconocía fronteras geográficas ni zonas supuestamente seguras. El corredor turístico y de entretenimiento, que generaba empleos e ingresos para miles de personas, vería afectada su imagen mientras los medios repetían
que un jefe del narcotráfico había sido ejecutado en uno de sus restaurantes. La recuperación de la confianza que los negocios de la zona necesitaban para prosperar requeriría tiempo y quizá nunca sería completa para quienes habían presenciado directamente la violencia de esa noche de diciembre. Las investigaciones que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México conduciría en las semanas siguientes buscarían identificar al sicario, establecer la cadena de mando que había ordenado la ejecución, documentar las redes de apoyo que habían facilitado la operación en territorio capitalino. El análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad continuaría expandiendo el mapa de movimientos del asesino, intentando establecer puntos de origen y destino que pudieran conducir a su identificación. Las autoridades estadounidenses, que habían invertido recursos significativos en rastrear a El Panu, colaborarían presumiblemente con información de inteligencia que pudiera contribuir a esclarecer el caso. El protocolo de protección que El Panu había ignorado al viajar a la Ciudad de México sin su aparato de seguridad habitual representaba error de juicio que le había costado la vida. En Sinaloa, Medina González se movía rodeado de sicarios armados, en vehículos blindados, con rutas variables y protocolos de contrainteligencia que dificultaban cualquier intento de ataque. La capital mexicana aparentemente le había parecido territorio suficientemente neutral como para relajar precauciones que en Culiacán mantenía religiosamente. Subestimación fatal del alcance y determinación de enemigos que lo habían rastreado hasta su destino navideño. La información que había permitido a la Malliza localizar a El Panu en la Ciudad de México planteaba interrogantes sobre filtraciones dentro de la propia organización de los Chapitos. Alguien había proporcionado datos sobre los planes de viaje de Medina González, su ubicación específica, quizá incluso el restaurante donde cenaría esa noche. Las traiciones internas eran frecuentes en el mundo del narcotráfico, donde la presión de autoridades, las tentaciones económicas y los resentimientos personales convertían a colaboradores confiables en informantes letales. La investigación sobre quién había filtrado la información sería tan importante para los Chapitos como identificar al sicario que había jalado el gatillo. Las detenciones de familiares y operadores cercanos a los Chapitos que las autoridades habían ejecutado en días recientes agregaban contexto a la ejecución de El Panu. El cuñado y el suegro de Iván Archibaldo Guzmán habían sido aprehendidos, estrechando el cerco alrededor de una organización que enfrentaba presión simultánea de autoridades mexicanas, estadounidenses y de la Malliza. La combinación de golpes legales y ataques de rivales debilitaba progresivamente a los Chapitos, aunque la organización conservaba recursos suficientes para continuar operando y defendiéndose de enemigos que buscaban su destrucción total. Los testimonios de testigos presenciales en el restaurante Luau proporcionarían a investigadores detalles que las cámaras de seguridad no podían capturar. La expresión del sicario antes de disparar, las palabras que quizá pronunció, las reacciones de quienes observaron el ataque desde otras mesas. Los comensales que habían presenciado la ejecución serían contactados para declaraciones que complementaran el material videográfico, aunque el miedo a represalias podría limitar la cooperación de testigos que comprendían los riesgos de involucrarse en investigaciones relacionadas con el narcotráfico. La esposa de El Panu, la modelo María José N., que había intentado ocultar la verdadera identidad de su marido, declarando que era empresario hotelero, enfrentaba ahora interrogatorios que buscarían establecer su conocimiento de las actividades criminales del ejecutado. Las parejas de narcotraficantes frecuentemente alegaban ignorancia sobre el origen de fortunas que financiaban estilos de vida lujosos, defensa que resultaba difícil de sostener cuando las evidencias de riqueza inexplicable se acumulaban. María José tendría que explicar cómo un supuesto chofer de Morelos había podido mantener a su familia en condiciones que claramente excedían cualquier ingreso legítimo. Los hijos de El Panu, que habían presenciado el asesinato de su padre, requerirían atención psicológica especializada para procesar traumas que ningún menor debería experimentar.
Las autoridades de protección infantil evaluarían las condiciones en que los niños continuarían viviendo, determinando si la familia restante podía proporcionarles un entorno seguro o si intervenciones adicionales eran necesarias. El legado de violencia que el PANU había cultivado durante su carrera criminal alcanzaba así a la siguiente generación, perpetuando ciclos de trauma que el narcotráfico imponía a familias completas sin distinguir entre combatientes y víctimas colaterales. La repatriación del cuerpo de El Panu hacia Sinaloa para su entierro generaría probablemente manifestaciones que evidenciarían el apoyo popular que figuras del narcotráfico continuaban disfrutando en regiones donde sus actividades proporcionaban empleos, infraestructura y servicios que el Estado no ofrecía. Los funerales de capos eran frecuentemente eventos masivos donde comunidades enteras rendían homenaje a hombres que la ley consideraba criminales, pero que muchos veían como benefactores, protectores, proveedores. El Panu sería enterrado con honores que ningún ciudadano común recibiría, recordatorio de que en Sinaloa las lealtades se construían con base en criterios que trascendían categorías legales. La guerra entre Chapitos y Malliza, que había producido más de 1,600 homicidios en Sinaloa desde septiembre de 2024, continuaría independientemente del esclarecimiento del caso específico de El Panu. Las muertes se acumulaban diariamente en un conflicto que desbordaba la capacidad de respuesta de autoridades federales y estatales que parecían más interesadas en contener la violencia que en resolverla definitivamente. La ejecución en la zona rosa demostraba que el conflicto sinaloense tenía ramificaciones nacionales que ninguna frontera estatal podía contener. El fentanilo que el Panu había ayudado a traficar hacia Estados Unidos continuaría fluyendo a través de rutas que su muerte no interrumpiría significativamente. El cártel de Sinaloa había desarrollado estructuras suficientemente resilientes para sobrevivir la pérdida de operadores individuales, por importantes que estos fueran. Otros asumirían las funciones que Medina González había desempeñado. La demanda estadounidense de opioides sintéticos garantizaba que el negocio continuara independientemente de quienes lo operaran. La guerra contra las drogas que Estados Unidos había librado durante décadas producía victorias tácticas ocasionales, pero ninguna solución estructural al problema que supuestamente combatía. Los $4 millones que el gobierno estadounidense había ofrecido por información conducente a la captura de El Panu ya no serían pagados. La muerte del objetivo cerraba el caso de manera que ninguna recompensa podía compensar. Las agencias estadounidenses actualizarían sus listas de objetivos prioritarios, quizá añadiendo a quienes asumieran las funciones que Medina González había desempeñado, reiniciando un ciclo de identificación, persecución y eventual eliminación o captura que se repetía generación tras generación de narcotraficantes sin producir cambios sustanciales en el flujo de drogas, que continuaba devastando comunidades en ambos lados de la frontera. La Navidad de 2025 que el Panu había planeado pasar con su familia en la Ciudad de México nunca llegaría para él. Los regalos que quizá había comprado para sus hijos permanecerían sin abrir mientras la familia procesaba una pérdida que transformaría permanentemente sus vidas. La esposa, que había intentado proteger la identidad de su marido, declarando que era empresario hotelero, enfrentaba ahora la realidad de viudez y la certeza de que el mundo conocía la verdadera naturaleza del hombre con quien había compartido su vida. Los hijos crecerían sabiendo que su padre había sido jefe de seguridad de una organización criminal, información que inevitablemente encontrarían aunque los adultos intentaran protegerlos de ella. La madre, que había identificado el cadáver de su hijo, regresaría a la granja en Durango, donde afirmaba trabajar, cargando un duelo que ninguna mentira sobre desconocer las actividades criminales de Óscar Noé podía aliviar. Las madres frecuentemente sabían o sospechaban verdades que preferían no confrontar, construyendo narrativas que les permitían mantener relaciones con hijos cuyas decisiones de vida no aprobaban, pero cuyo amor no podían abandonar.
Guadalupe González enterraría a su hijo sabiendo que el mundo lo recordaría como el Panu, el jefe de seguridad de los Chapitos, ejecutado en un restaurante de la Zona Rosa, no como el niño que alguna vez había sido antes de que Culiacán lo convirtiera en lo que terminó siendo. El sicario que había ejecutado la operación permanecía prófugo mientras las autoridades analizaban las grabaciones que documentaban su escape. La complexión robusta y las características que los videos revelaban sugerían origen norteño, quizá sinaloense, alguien familiarizado con la violencia del narcotráfico que sabía exactamente cómo proceder antes, durante y después de eliminar un objetivo de alto valor. Si efectivamente pertenecía a una célula de la Malliza, enviada por el Mallito Flaco, su identidad eventualmente podría establecerse mediante el trabajo de inteligencia que ambos países dedicaban a monitorear las estructuras del crimen organizado mexicano. La noche del 21 de diciembre de 2025 quedaría registrada en la historia del narcotráfico mexicano como el momento en que el Panu, el jefe silencioso que operaba desde las sombras con poder real y cotidiano, fue alcanzado por la violencia que él mismo había administrado durante años. El hombre que supervisaba sicarios, que coordinaba torturas, que ordenaba ejecuciones, había experimentado finalmente lo que tantas de sus víctimas habían experimentado: la llegada súbita de la muerte, en forma de balas que no perdonaban rango ni importancia, dentro de estructuras criminales que consumían a quienes las integraban con la misma voracidad con que consumían a sus enemigos. El cártel de Sinaloa, que el Panu había servido durante décadas, continuaría su guerra interna, mientras buscaba reemplazar la pieza que la Malliza le había arrebatado. Iván Archibaldo Guzmán necesitaba nuevo jefe de seguridad, nuevo coordinador de operaciones, nuevo hombre de confianza que asumiera las responsabilidades que Medina González había cargado hasta que las balas del sicario terminaron con su capacidad de servir. La estructura criminal encontraría candidatos, evaluaría lealtades, asignaría funciones. El negocio del narcotráfico no permitía pausas para duelo ni reflexión sobre pérdidas que eran simplemente costos de una actividad donde la muerte era herramienta cotidiana. Las calles de la Zona Rosa recuperarían gradualmente la normalidad que el ataque había interrumpido. Los restaurantes volverían a llenarse de comensales que quizá recordarían brevemente lo ocurrido antes de concentrarse en sus propias cenas y conversaciones. La Ciudad de México absorbería el episodio como había absorbido tantos otros antes, incorporándolo a una memoria colectiva de violencia que se acumulaba sin producir cambios significativos en las condiciones que la generaban. El restaurante Luau eventualmente reabriría o cerraría definitivamente. En cualquier caso, la vida continuaría fluyendo por la calle Niza como había fluido antes de que el Panu eligiera ese lugar para su última cena. La investigación que las autoridades conducían produciría quizá identificaciones, quizá capturas, quizá procesamientos que el sistema de justicia resolvería con la lentitud que lo caracterizaba. Pero ningún resultado judicial podía alterar el hecho fundamental de que la ejecución había ocurrido, de que el segundo hombre más importante de los Chapitos había sido eliminado en el corazón de la capital mexicana, de que la guerra del narcotráfico se libraba en cualquier territorio donde sus protagonistas se encontraran sin importar la proximidad de autoridades que supuestamente debían impedirlo. El año 2025 terminaba para los Chapitos con una pérdida que modificaba equilibrios de poder dentro de la organización y en su conflicto contra la Malliza. El año 2026 comenzaría con la certeza de que la violencia continuaría, de que nuevos nombres emergerían para reemplazar a los caídos, de que la demanda de drogas seguiría alimentando un negocio que producía fortunas para algunos y muerte para muchos. El Panu se convertía en estadística, más en una guerra que acumulaba cadáveres sin acercarse a ningún tipo de resolución que pudiera llamarse victoria para cualquiera de los bandos enfrentados. La Zona Rosa de la Ciudad de México, donde Óscar Noé Medina González había encontrado su fin, quedaría marcada por el recuerdo de una noche de diciembre, cuando el narcotráfico demostró que sus alcances
No conocían límites geográficos ni zonas de seguridad. El restaurante Luau, las calles aledañas, la Plaza Reforma 222, donde el sicario se había refugiado, todos esos lugares conservarían una historia que quienes los frecuentaran quizá nunca conocerían, pero que permanecía grabada en las memorias de quienes habían presenciado directamente los eventos y en los archivos digitales de cámaras que habían capturado cada momento de la ejecución y la huida posterior. La muerte de El Panu no resolvería la crisis de fentanilo que devastaba comunidades estadounidenses. No terminaría la guerra entre Chapitos y Mayisa, que desangraba Sinaloa, no reduciría el poder del cártel de Sinaloa, que continuaba operando como una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. La ejecución era episodio en una historia más larga, que continuaría escribiéndose con sangre, mientras existieran condiciones que hacían del narcotráfico negocio rentable para quienes estaban dispuestos a arriesgar libertad y vida por las fortunas que prometía. Óscar Noé Medina González había jugado ese juego durante décadas y finalmente había perdido, como perdían todos eventualmente, en un negocio donde nadie se retiraba pacíficamente a disfrutar las ganancias acumuladas. El sicario que nadie vio venir había completado su misión con eficiencia que sus empleadores presumiblemente celebrarían en algún lugar de México, donde la eliminación de El Panu representaba victoria en la guerra contra los Chapitos. La violencia generaba más violencia en un ciclo que parecía eterno. Cada muerte produciendo represalias que producían nuevas muertes en una espiral que consumía vidas sin producir ganadores definitivos. La paz que México necesitaba desesperadamente permanecía inalcanzable, mientras el narcotráfico continuara siendo negocio de miles de millones de dólares que justificaba cualquier nivel de violencia para quienes participaban en él. El amanecer del 22 de diciembre de 2025 encontraría a la Ciudad de México procesando las noticias de una ejecución que confirmaba lo que muchos preferían ignorar, que el narcotráfico operaba en las entrañas mismas de la capital, que ningún lugar era verdaderamente seguro cuando organizaciones criminales decidían actuar, que la violencia de Sinaloa podía manifestarse en cualquier restaurante de la zona rosa, donde un capo decidiera cenar con su familia sin saber que esa cena sería la última. La normalidad que los capitalinos cultivaban como mecanismo de supervivencia psicológica se agrietaba momentáneamente antes de reconstituirse, porque la alternativa era confrontar una realidad demasiado aterradora para procesarla cotidianamente. La guerra entre Chapitos y Mayisa continuaría cobrando vidas mientras ambas facciones disputaban el control de un imperio criminal que valía miles de millones de dólares anuales. El Panu se convertía en uno más de los caídos en un conflicto que no distinguía rangos ni trayectorias, que alcanzaba a jefes de seguridad con la misma facilidad con que alcanzaba a sicarios rasos, que demostraba que ningún poder dentro del narcotráfico era suficiente para garantizar supervivencia cuando enemigos suficientemente determinados decidían eliminar un objetivo. La muerte en la zona rosa era recordatorio brutal de que el juego que Óscar Noé Medina González había elegido jugar siempre terminaba de la misma manera. Solo variaban el momento y el lugar donde la violencia finalmente cobraba la deuda que todos los narcotraficantes acumulaban desde el instante en que decidían dedicar sus vidas al crimen organizado.